Amén y amén, mis hermanos. Así que le invito por favor a que busquemos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 20. Vamos a leer en esta mañana los versos 1 y 2 de este capítulo 20. El tema del mensaje en esta mañana: introducción al Decálogo, la constitución moral para el pueblo. Introducción al Decálogo, la constitución moral para el pueblo. Mantenga su Biblia siempre abierta porque volveremos allí. Y como les dije ayer, espero de que haya traído algo donde usted anotar los pasajes bíblicos que vamos a hacer referencia, que van a acompañar la lectura de este sermón en este día del Señor. Dice así la palabra de Dios. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros hemos visto la semana pasada cómo ocurrió aquella manifestación de Dios de una manera especial, gloriosa, a través de truenos, a través de relámpagos. Y luego de que todo esto ocurre, al terminar los truenos, los relámpagos, después del humo y del sonido de la trompeta, después de que el monte se estremeció violentamente, reinó la calma. Reinó la calma. Desde ese silencio habló el Señor. Israel pudo oír su voz y entender lo que Dios iba a decir. Y por esa razón este pasaje bíblico comienza con estas frases. Entonces Dios habló todas estas palabras. Cuando la Biblia dice palabras, en este contexto se refiere a los 10 mandamientos, a los cuales también se le llama el Decálogo. Estos dos versículos que acabamos de leer constituyen lo que es el prefacio, el preámbulo, la introducción a los 10 mandamientos. Esta es la introducción a esto, mis hermanos. La Biblia hace una distinción entre palabras que se dan aquí, las palabras que se dan aquí en el capítulo 20, los 10 mandamientos que veremos en los próximos domingos, y las leyes que veremos más adelante. Las leyes vienen a ser esos reglamentos con respecto a la conducta de Israel como nación. Leyes que están resumidas en los capítulos 21 al 23. Hay una distinción entre las palabras y las leyes. El Decálogo, que son las palabras, contienen los principios morales. Preste atención, principios morales sobre lo que se basó todo el código del Sinaí. Estos son los principios morales y por eso decimos que están vigentes para toda época. Tiene que ver con la moralidad del ser humano, del que ha nacido de nuevo específicamente. Y las leyes, que veremos más adelante, desde el versículo 21 en adelante, en esas leyes se explican estos principios y se aplican a la situación de Israel por medio de varios reglamentos civiles, ceremoniales, que también fueron dados por el Señor en el monte Sinaí. Estos reglamentos civiles y ceremoniales quedaron abolidos cuando vino Cristo en su primera venida, se encarnó y en él se cumplieron todos estos ritos de sacrificios de animales. Cristo es el Cordero de Dios, como dijo el Bautista, que quita el pecado del mundo. Él era ese Cordero que era representado, simbolizado, comenzando desde el momento en el cual el Señor le ordenó a Israel que sacrificara este animal para que el ángel de la muerte pasara por encima de esa casa que tenía la sangre pintada en los dinteles de las puertas, pasara por alto y no matara al primogénito.
y aquel que no tuviera esa sangre pintada en las puertas de las casas, entonces lamentablemente el primogénito murió. Desde ese momento ese cordero sacrificado apuntaba a Cristo Jesús. Y por esa razón todos estos ritos ceremoniales fueron abolidos en el momento en el cual Cristo murió y resucitó. Ya ahí se cumplieron todos ellos, todos esos ritos que están contemplados en lo que se conoce como las leyes que vemos a partir del capítulo 21, que tienen algunas enseñanzas que darnos, pero sabemos que todas esas enseñanzas apuntaban a ese cumplimiento en Cristo. Mientras que estos versículos que estudiaremos en este capítulo 20, específicamente los 10 mandamientos, tienen una durabilidad eterna, no se vencen. Entonces Dios habló las palabras, los 10 mandamientos, y lo vemos aquí claramente expuesto como Dios habla directamente a todo el pueblo. Las leyes que veremos más adelante, el Señor primero se la dio a Moisés en privado y Moisés se la comunicó al pueblo. Las palabras que vemos en este capítulo 20, más adelante fueron escritas por Dios sobre 2 tablas de piedra que le dio a Moisés. Eso lo veremos más adelante. Y después se le fue dado al pueblo y ocurrió un desastre, fueron rotas estas tablas y después nueva vez le fueron dadas. Entonces yo menciono todo esto, mis hermanos, es para destacar la posición única y prominente que estas palabras, como dice acá en el verso 1, tienen para nosotros. Estos 10 mandamientos, el lugar que ocupan estos 10 mandamientos para nosotros. Lo que tenemos que aprender de estos 10 mandamientos como una iglesia del siglo XXI. Como una iglesia del siglo XXI. Cuando el Señor dice en el versículo 2, yo soy el Señor tu Dios. Este es el Dios, yo soy que habla. ¿Quién era ese yo soy? Era ese Dios que se le había aparecido a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan de ello? Esa zarza que ardía y no se consumía. Es un árbol, un arbusto que ardía en fuego, pero no se consumía. Y cuando Moisés le dijo al Señor, pero dime quién es que me ha enviado cuando los israelitas me pregunten, el Señor le dijo, dile a los israelitas que yo soy, te ha enviado. Y aquí una vez más vemos cómo el Señor se revela con ese término, yo soy. Es decir, es un ser personal, es un Dios sin límites en sus acciones, es un Dios eterno, constante, inmutable. Y sobre todo, Él es el Señor del pacto. Ese pacto en el cual Dios había prometido que habría de redimir a su pueblo. En este momento histórico ya Dios había cumplido su promesa. Ya Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud. Israel había experimentado la redención que vino de las manos del Señor, reconociendo su dependencia total de la misericordia y de la gracia de Dios, reconociendo que era Dios quien le había traído allí. El Señor entonces esperaba que Israel respondiera obedientemente, se comprometiera a cumplir los mandamientos que ellos estaban a punto de recibir. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos los 10 mandamientos a la luz de esta introducción del Señor en estos 2 versos. No le dio el decálogo a Israel para que por su obediencia ellos pudieran obtener una relación favorable con Dios. No, mis hermanos, Dios ya había aclarado cuál era esa relación. Ya Él los había salvado. Él había demostrado su amor para con Israel a través de muchas maneras. En ese amor que Él había mostrado para con Israel, Él los había adoptado como ese pueblo escogido, como ese pueblo del pacto que nosotros vimos en semanas atrás. Ya los había adoptado, ya ustedes son míos. Y con esos mandamientos
Dios le estaba enseñando a Israel cómo Israel debía de corresponder a esa gracia que habían recibido al vivir conforme a su santa voluntad, a la santa voluntad de Dios. Entonces, basados en ese mismo código moral, ese código que iban a recibir, ellos podían reconocer, Israel, sus fallas al compararse con la perfección que Dios les exigía. A través de eso Israel, podían darse cuenta de sus muchas transgresiones de la ley y de esa gran necesidad de ese amor perdonador que solamente ese Dios de gracia podía otorgar gratuitamente a ellos. Le podía otorgar gratuitamente a ellos. Esta introducción, mis hermanos, en estos dos versos, en pocas palabras, porque son pocas palabras, no nos dice nada que no se haya dicho ya en Éxodo. Pero le voy a decir algo, es que las repeticiones en la Biblia son tan necesarias como cuando usted le dice a un niño, ¿cuántas veces te voy a decir que no hagas esto? ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Yo creo que sí. ¿Cuántas veces te voy a decir que no lo hagas? Entonces hay algunas verdades que pasan de poder ser repetidas a tener que ser repetidas debido a su gran importancia hasta que aprenda el muchacho. También Dios es así, mis hermanos. También nosotros necesitamos que se nos estén acordando mucho las cosas. Tenemos que volver mucho a ello. Entonces, en este caso, las repeticiones son específicamente sobre la ley del Señor para el pueblo del Señor. Esas palabras que vienen de Dios. Ese Dios, como dice el verso 2 ahí, yo soy el Señor tu Dios. Yo fui quien te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y de dónde fue que te saqué, Israel? El mismo verso 2 lo dice. ¿Dónde fue que Dios sacó a Israel? De la casa de servidumbre. Tú eras esclavo allá. Es decir, en este momento ya Israel había sido librado. Dios no le da la ley, mira, si tú haces esto, yo te voy a librar. Dios no hace así, mis hermanos. Si tú haces esto, te voy a librar. No, porque ya te libré. Ahora aquí está mi código de leyes que tienes que sujetarte a ellas. Entonces, a lo largo de todas las escrituras, nosotros vemos cómo Dios se revelaba a través de hombres que él usaba para dejar su mensaje hablado y luego escrito para nosotros. Por eso tenemos la Biblia. Pero en este caso específico nosotros tenemos esa peculiaridad y es que Dios está hablando directamente al pueblo. Pero lo importante es, mis hermanos, que estas personas que recibían el mensaje y eran encargados de transmitirlo a otros, lo hacían con esa autoridad que le había sido dado por el Señor, usando su propio vocabulario, usando sus propias habilidades, su propio estilo literario, pero sus palabras eran las palabras de Dios y las palabras de Dios eran suyas. Era así que lo vemos, por ejemplo, en Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas. Hablaban de parte de Dios utilizando su propio lenguaje, su propio estilo literario. Pero en este caso específico, nos dice que el pueblo no solamente oyó las palabras de Dios por labios de Moisés, sino que también oyó su voz, la voz de Dios. La voz de Dios. Mire la importancia que se le daba. Incluso en el único lugar de las Escrituras, y lo veremos más adelante, donde dice que fue escrito algo por el mismo Dios, es en estos 10 mandamientos, cuando fueron escritas en las tablas de piedra. Después todo lo otro es Dios hablando, es palabra de Dios, no estamos diciendo que tiene menor importancia, pero siempre utilizando un interlocutor, alguien que se encarga de transmitir el mensaje de Dios, de hablar la palabra de Dios. Pero aquí es Dios mismo hablando y escribiendo. Entonces, esto nos dice a nosotros de la gran importancia que reviste estas 10 palabras.
10 palabras, porque así es que está escrito en el original hebreo. Es una descripción que hace hincapié tanto en la naturaleza verbal de esta revelación, como en el hecho también de que cada mandamiento es una palabra autosuficiente en sí misma. Y es por esta razón, mis hermanos, que a nosotros nos ocupa estudiar los 10 mandamientos uno a uno. Nos ocupa estudiar los 10 mandamientos uno a uno. Ahora, ¿por qué 10? ¿Por qué 10? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? Nosotros no tenemos la respuesta. Y en Deuteronomio capítulo 5, verso 22, aprendemos que el Señor dijo estas palabras, y dice allí, y no añadió más. Entonces aquí esto sugiere que debemos buscar una totalidad, una completición, ¿se puede decir así? ¿Algo completo? ¿No? Una complexión de este conjunto en particular de 10 instrucciones. Complexión, es correcto. De estas 10 instrucciones, nosotros tenemos que ver que estos mandamientos revisten gran importancia. Pero ¿por qué estos 10 específicos y no otros? ¿Por qué no 10 otros mandamientos? ¿Por qué no otro? Lo cierto de todo, mis hermanos, es que cuando nosotros vemos en las Escrituras, cuando Él dice, yo soy el Señor, yo soy Jehová, y antes de entrar en detalle para considerar cada punto específico, tenemos que irnos a Levítico 19. Levítico 19 nos ayuda a entender la importancia de esta afirmación. Yo soy Jehová, yo he dado estos 10. Porque en Levítico 19 nosotros encontramos una recopilación de estos 10 mandamientos, pero no en el orden en que aparecen en Éxodo 20. Y es un orden un poco desordenado y un poco extraño de las leyes del Señor. Y el hecho de que no estén en orden en Levítico 19 nos da a nosotros la idea de que el Señor quería que su pueblo viviera en todas las situaciones posibles en ese fluir voraginoso de la vida según su voluntad revelada. Yo soy el Señor. Ahí es que está la clave. Yo soy el Señor, que aparece unas 16 veces en total en este libro. Es decir, le he dado estas 10 leyes. Le he dado estas 10 palabras. ¿Por qué se les he dado? Porque yo soy el Señor. Hagan lo que les digo, porque yo soy el Señor. Obedezcan a estas leyes, porque yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Quiero que viváis de esta manera, porque yo soy el que soy. Por esa razón en Levítico 19, yo espero que usted lo haya anotado por ahí, empieza con un llamamiento al pueblo del Señor a ser como Él. Santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ahí es que está el asunto. Es decir, debemos ser lo que debemos ser porque Él es quien Él es. Y la ley de Dios, sus palabras dichas en este capítulo 20 de Éxodo, refleja su carácter, el carácter de Dios. Es la imagen de Dios expresada en normas, y la obediencia a la ley del Señor provoca en nosotros, debe de provocar en nosotros cuando obedecemos, la imagen de Dios reflejada en nuestros rostros. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Nosotros vivimos la verdadera vida humana,
cuando obedecemos la ley del Señor, cuando estamos dispuestos a someternos a la ley del Señor. Es así, mis hermanos. Es así. El Dios que libertó a ese pueblo es el que había hablado estas palabras, mostrando su santidad, mostrando su carácter, y por lo tanto ese pueblo que había sido liberado tenía que ajustarse a esas normas para que ellos también manifestaran el carácter de Dios. Es así. Es así. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero ahora le voy a hablar de cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 4, el significado de su nombre con palabras, lo vemos allí, cuando dice yo soy el que soy, yo soy el que se reveló, yo soy. Nosotros podemos entender que Dios estaba diciendo, yo soy el único, no hay más igual a mí. Cuando Dios se dirigió al pueblo de Israel en el Sinaí, ese énfasis recayó en lo que ya Él había hecho, anteriormente en lo que Él iba a hacer. Había sido Dios quien había sacado a los israelitas de la tierra de Egipto, y por lo tanto Él podía exigirle lo que fuera, porque era Él quien los había libertado. Y hasta ahí podemos decir, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué papel juega esto en mi vida? Mis hermanos, si Dios le ha libertado a usted de la esclavitud del pecado, si Dios lo ha traído a novedad de vida, ese Dios que lo ha libertado, ese Dios que lo ha traído a novedad de vida, también tiene todo el derecho de esperar la misma respuesta en obediencia de parte suya hacia Él. Así de sencillo, mis hermanos. Por esa razón nosotros tenemos que considerar la gran importancia que reviste todo estos acontecimientos que se habían dado sobre la nación de Israel. Era el Dios de la salvación, el Dios que había salvado a su pueblo, quien estaba imponiendo su ley sobre su pueblo. Era un pueblo que había recibido la gracia de Dios, ahora tenía que responder en obediencia. El pueblo no recibió la ley con el fin de, si obedecían la ley, iban a ser redimidos, sino que eran porque ya habían sido redimidos, porque ya Dios había obrado en su vida, entonces ellos recibieron la ley. En otras palabras, la ley es el estilo de vida que Dios ha diseñado para aquellos a los que Él ha salvado y se han comprometido a seguir esta forma de vida como una respuesta de amor y de gratitud hacia Dios, su Redentor. La gracia y la ley van unidos. La gracia lleva a la ley. El amor que salva lleva y suscita ese amor agradecido. Si Dios ha hecho cosas buenas para con mi vida, ¿qué hay en mi vida que yo pueda negarle al Señor? No hay nada. Debo de entregarme por completo al Señor. Esa ley había sido dirigida a aquellos que habían sido liberados de la esclavitud, con el propósito no de llevarlos, es bueno que entendamos esto, no era con el propósito de llevarlos a otro tipo de esclavitud, sino de establecer directrices de esa nueva libertad que habían recibido. Al haber salido de esa casa, ¿cómo es que dice el verso 2? Yo te saqué ¿de qué? ¿De qué casa? De servidumbre. Ese término servidumbre literalmente en hebreo es te saqué de la esclavitud. Casa de esclavitud.
Entonces ya tú eres libre, pero ahora tú necesitas que se te instruya cómo tú debes de manifestar ese comportamiento, ese estilo de vida luego de que has sido hecho libre. El Señor también a nosotros nos ha libertado. Quizás no físicamente, quizás no estábamos esclavos físicamente de algún pueblo. No lo estábamos así, mis hermanos, pero fuimos libertados del poder del pecado. Y al haber sido libertados del poder del pecado, nosotros también tenemos nuevas directrices que seguir una vez que hemos sido hechos libres. Mire lo que dice Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, literal, esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Así que mis hermanos, la ley del Señor es una ley que nos conduce a libertad, pero no a libertinaje. A libertad, pero no a libertinaje. Esa es la interpretación bíblica de lo que es la ley de Dios, que comenzó en el Génesis, en el Edén. Dios le dio a Adán todo el Edén para que lo administrara. Pero tenía que tener una ley, tenía que tener un mandamiento específico. Siempre hay reglas que se nos dan luego de recibir los beneficios de la salvación. En el caso de Adán, ¿cuál era esa regla? ¿Cuál era esa ley? Un solo mandato. Tú puedes hacer lo que tú quieras acá, pero de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol tú no comerás. ¿Qué más podía pedir Adán en esas condiciones? Esa era la única prohibición allí en el Edén. Y lejos de ser una restricción, era una garantía, una restricción a su libertad, era una garantía de ella, era una ley de la libertad. ¿Por qué? Sencillamente porque el ser humano necesita siempre ciertos parámetros. Necesita ciertas sendas por las cuales debe de andar. Y del mismo modo, los 10 mandamientos, el decálogo, y en un sentido más general, la ley de Moisés en su totalidad, es decir, la Biblia entera, es esa ley de la libertad, es esa entrada a la libertad humana. Cuando nosotros vemos las condiciones degradantes en que viven alguna gente, cuando esa condición ha llegado a tocar fondo a causa de las drogas, a causa de la pobreza, ¿qué es lo que pensamos así en pocas palabras? Esa gente no debería de vivir así. ¿Usted no lo ha pensado? No debería de vivir esa gente así. Y detrás de ese comentario instintivo existe un sentido de que el ser humano tiene un valor único. El ser humano tiene un valor único y que tiene que vivir de otra forma. Pero para nosotros saber de cuál es la forma correcta en que puede vivir el ser humano, entonces nosotros tenemos que tener una definición correcta de lo que es la humanidad. Nosotros necesitamos ser capaces de explicar lo que es la naturaleza humana antes de que podamos decir lo que la vida humana debería ser. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? ¿La qué? Sí, pero va más allá. ¿Quién dio el raciocinio? Exactamente. Eso es lo que nos dice Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. Los creó. Entonces, esa es la razón, mis hermanos, por la que decir que cada precepto de la ley expresa algún principio, expresa alguna característica esencial,
de la naturaleza divina. Es por esa razón que es tan importante que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Esos 10 mandatos, el obedecerlo, nos van a llevar a tener esa capacidad de raciocinio, tener esa capacidad de formar sociedad, de tener esa capacidad de poder ser personas morales, éticas. Cuando nos sometemos, ¿verdad?, a esa línea de pensamientos, si pudiera decirse así, de lo que Dios ha mandado que debe de ser el hombre. Entonces, cada mandamiento, oiga bien, cada mandamiento representa algún aspecto de la imagen de Dios. Cada mandamiento, algún aspecto de la imagen de Dios. Y por lo tanto, la obediencia a esos mandamientos demostrará que realmente somos seres creados a su imagen y que en consecuencia gozamos de la verdadera libertad de ya no ser más esclavos del pecado. Oiga bien, ¿por dónde vamos, mis hermanos? En otras palabras, nosotros podemos decir que la ley, el obedecer su ley, sus mandamientos, conserva para nosotros esos placeres del jardín. Esos placeres que le fueron dados a Adán, esa íntima comunión que tenía Adán con Dios en el Edén, es restaurado cuando en nosotros hay un deseo, una voluntad y una disposición, no solamente de tener sus mandamientos y escucharlos, sino obedecerlos. Por esa razón, mis hermanos, no deberíamos acercarnos a los 10 mandamientos con temor, como si nosotros viviésemos bajo una constante amenaza, sino que nosotros debemos de aprender a exclamar, como dijo el salmista en el Salmo 119, 97, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. A través de los salmos nosotros podemos ver la belleza que representaban para estos hombres el obedecer sus mandamientos. Entonces nosotros también hoy, aquí en esta iglesia, necesitamos redescubrir esto por nosotros mismos. Es decir, nosotros debemos de recordar la gracia, la bondad de Dios al darnos su ley, porque su ley nos muestra cómo yo debo de ser para cada día acercarme más a la imagen de Dios. Porque su ley me dice a mí que Él no me ha dejado solo para yo caminar a tientas en medio de estas densas tinieblas que arropan esta sociedad. Yo aprendo que Dios me ha dado instrucciones claras. Entonces, como persona que el Señor ya no solamente me ha dado su palabra, sino que dice su palabra que Él ha puesto en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado, ya yo debo entonces no verlo como una carga, sino regocijarme en lo que Él me ha dado como la forma excelente de yo agradar a Dios en todos los aspectos de mi vida. Como dice Colosenses 1:10, agradar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y Él nos ha mostrado cómo hacerlo. Como nos dice Proverbios, el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. La enseñanza, es decir, la ley, Proverbios 6:23. Por su misericordia el Señor nos reprende, nos conduce en la dirección de la luz o de la vida, como también lo expresa el Salmo 119, 45. Andaré en libertad porque busco tus preceptos. Oiga bien, andaré en libertad porque busco tus preceptos. Entonces esa palabra preceptos es la palabra más precisa en todo el vocabulario del Salmo 119
y cubre cada diminuto detalle de la aplicación de la ley de Dios a la vida diaria. Yo le invito a que usted pueda leerse ese salmo completo y vea cómo la palabra de Dios muestra que debe de ser el corazón de aquel que ya tiene la ley firmada e inscrita en su corazón. El salmista se dio cuenta que mientras él más vivía obedientemente a la palabra de Dios, así él disfrutaba de una libertad mayor. Y esta es la forma en que nosotros debemos de entender los 10 mandamientos. No como obstáculos que nos imposibilitan nuestro disfrute de una vida llena. Al contrario, sino como el camino que nos lleva a esa plenitud que estamos buscando. Ahora, claro está, para que esto ocurra, es necesario que esa ley haya sido implantada en el corazón. Y para que eso se dé, para que esa ley sea implantada en el corazón, hay que nacer de nuevo. Y para que ese milagro ocurra, solamente es necesario que la persona reconozca su condición caída y acuda al Señor. Y dice que el que viene a Él no le echa fuera. El Señor nos dé esa gracia, mis hermanos, para que estemos dispuestos a recibir sus mandamientos como algo que nos conduce a una real libertad y disfrutar la plenitud de ella. Y toda cosa que se oponga a ella, nosotros podamos llevar, como dice la palabra, todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Nosotros como creyentes, si hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos la capacidad para seguir sus mandamientos en gratitud al Señor, sin verlo como una carga. Si para usted seguir sus mandamientos, para usted seguir las ordenanzas que el Señor le ha dado, son una carga actualmente, puede ser que todavía el Espíritu Santo no haya hecho la obra en su vida. O puede ser que todavía esté tratando de ver esto como una condición para recibir algo más de Dios. Y ya el Señor hizo todo por usted. Le dio salvación, transformó su vida. Ahora lo que le corresponde es vivir acorde a esos mandamientos. Pero también, si todavía es una carga para usted, venga al Señor en esta mañana. Confiese sus pecados, arrepiéntase de sus pecados y pídale al Señor que imprima su ley en su corazón para que así con un gozo, con la libertad que solamente puede producir el Espíritu Santo, usted pueda disfrutar, oiga bien, de obedecer sus mandamientos. A partir del próximo domingo nosotros estudiaremos cada semana un mandamiento. Oro para que este estudio de la palabra haga esa obra completa en usted. Si ya conoció al Señor, pues termine de afianzar esa voluntad expresa de parte suya de obedecer lo que Dios ha hablado. Y si aún no le ha conocido, entonces esta serie de estas próximas semanas le conduzca a conocer al Señor y vivir una vida en consecuencia agradecido por lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que seguirá haciendo en su vida hasta el día de Cristo. Vamos a estar de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir esa gracia para que disfrutemos de la bendición de poder tener la verdadera libertad en Cristo al guardar sus mandamientos. Cierre sus ojos, por favor.